La historia que yo les contaré hace parte de un libro que se llama El Quijote de la Diáspora. Se van a dar cuenta de que es un niño que anda montado en un caballo de palo, pero en ese caballo de palo solamente los niños como ustedes ven un caballo de verdad, porque la verdadera libertad la ven los niños, y porque está en los niños y las niñas, y los niños son los que por medio de su inocencia nos marcan el camino a los adultos para que seamos gente de bien. Así que todos los verdaderos libros son los que glorifican la inocencia de los niños y las niñas y nos dan una enseñanza para que no sigamos haciéndonos daños. Cuando yo era niño, yo tenía la edad de ustedes, a mí me gustaba mucho hacer mis propios juguetes. En ese entonces había un juguete que me gustaba mucho, que era un ¿Caballo? un gato que tenía una bola delante, pero pónganme cuidado. Y como no me podían comprar juguetes porque no había dinero, entonces a mí me correspondía era hacer mis propios jugueticos. Y el juguetico que yo hice fue un caballo. Esto es la cabeza. Se rellena de espuma y después de que se rellene de espuma se le coloca la cabeza. Y después de que se hace esto, entonces se coloca esto. Miren cómo queda. La psicohistoria es una posibilidad académica para comprender el origen de nuestros comportamientos, para entender las causas por las cuales fallamos en salud mental. Bueno, mire lo que voy a hacer aquí, vean. De comprender que muchos de nuestros comportamientos están definidos por una carencia. Y esa carencia es la carencia de libertad, la carencia de libertad de pensamiento y la carencia de libertad de acciones. Porque en el inconsciente nuestro dolor todavía sigue en ese barco negrero. Y estar encerrado significa que estamos presionados. Ya lo encontré. Pero lo que se está demostrando al respecto es que hay una enfermedad psicológica basada en la psicohistoria. Y bueno, ¿Ahí quedó el caballo? ya quedó el caballo, vea. Sí, pero este es un poquito chistoso. Bastante chistoso, ¿cierto? Sí, le doy un 10 para el caballo. Sosténgamelo allí. Así, téngamelo ahí yo. Un 10. No me importa Bueno. que sean un 20. Ya este es el caballo. Aquí hay tantas cosas que me encantan. Saber este tipo de causas por las cuales hemos ido definiendo un tipo de comportamiento de nosotros frente a los otros, pues requiere mucho de investigación, requiere mucho de inquietudes propias, requiere mucho de profesionales de las ramas de la historia, la psicología y la sociología que expongan esto. Y que expongan esto para hacer un balance o para hacer un divorcio entre un comportamiento social y un comportamiento heredado de tragedias históricas vividas en términos de psicohistoria. Entonces sí se requiere que la gente, primero que todo, se inquiete por su propio comportamiento y encuentre unas respuestas científicas al respecto. Yo digo a la una, a las 2 y a las 3. Lo que pasa es que con los niños y las niñas el tema es mucho más distinto a como cuando uno lo trabaja con adultos. Por ejemplo, mi literatura es una literatura que está relacionada con la comprensión de situaciones complejas como esta, y en la literatura es que yo estoy demarcando el comportamiento de esos personajes para ser entendidos como resultado de los procesos históricos que todavía hacen mella en el inconsciente de nosotros los afrodescendientes. Con los niños al respecto, pues solamente se habla de la necesidad de seguir cultivando la inocencia, cultivando la creatividad, cosas que lamentablemente en nuestras escuelas se hace de lado, porque esta es una educación basada en competencias, no solamente llegar primero a la meta, pero sí la palabra competencia hace que los niños miren el estudio como una manera de querer estar por encima del otro a través de una nota.
Entonces lo que se busca cuando yo tengo la posibilidad de hablar con los niños es decirle que el comportamiento tiene mucho que ver con la manera que te crían y te enseñan. Entonces no hay que enseñar por competencias, sino que hay que enseñar a través de la solidaridad. Y a través de la solidaridad a los niños les queda muy fácil de confiar mucho en su creatividad y en su imaginación, y no tanto en los procesos tan complejos de la cognición, sino ser mucho más creativos, disfrutar un ambiente en donde la imaginación sea quien defina básicamente cómo se comprenden los temas más significativos del conocimiento humano. ¿Listo? Y como la mamá. Permisito. Miren cómo nos quedó el caballo. No, que a mí nomás ya bebé. Miren cómo nos quedó el caballo. Cuando abordo estos temas me siento satisfecho por la sencilla razón de que los niños en ese momento se dan cuenta de que están viviendo en una familia basada en el mestizaje. El hecho de que ya miren que hay una tía que es afro y un primo que es mestizo, se van a dar cuenta de que ellos son la suma de todo eso y que precisamente la posición o la identidad de ahora requiere mucho comprenderla desde el sitio donde uno ha nacido, con quiénes se ha relacionado y cuáles son las situaciones en las que a través del proceso comunitario has alcanzado una identidad propia. Entonces es interesante porque los niños ya empiezan a ver al otro como parte de su riqueza, al diferente como parte de su tesoro, y eso lo lleva a que no discrimine, sino que se identifique con el otro. Hagámonos una ronda. Tía, yo lo hago. El Quijote de la Diáspora es la historia de un niño que vivió allí, y ese niño, por el solo hecho de imaginar que era capaz de llegar lejos en la vida, lo logró. Si ustedes sueñan para ser grandes, van a lograr sus éxitos. Porque ese niño, siendo esclavo, terminó siendo profesor en la universidad. Y si ustedes ven que una persona con una desventaja tan grande logra alcanzar lo que quieren, significa que ustedes también lo van a lograr. ¿Quieren conocer el libro El Quijote de la Diáspora? Sí. Ah, bueno. Espérenme aquí, ya les voy a traer el Quijote. Bueno, entonces les voy a contar una cosa. Los libros nos hacen inteligentes. Así que cada uno de estos libros los escribí yo y le voy a pasar uno a usted para que lo vea, para que miren la importancia de lo que es leer un libro. Siento, yo ya lo leí. Entonces, toma. Les cambiamos. Toma Yo este. quiero el de poeta. Bien, toma. Háganme un favor, ustedes saben leer, ¿cierto? Sí, yo sí sé leer. Entonces, háganme un favor. Y yo quiero ese. Háganme un favor. Quienes saben leer, yo quiero que me lean la primera página, el título del libro. Yo no. ¿Cuál es el título de este libro? El asesino de la obra de Dios. El asesino de la obra de Dios. Yo ya me terminé. ¿Y el tuyo cómo dice? Los niños no nacen negros, blancos ni indígenas. Los niños son niños. La cultura es lo que los va a ellos ubicando dentro de unos patrones de comportamiento e identidad que no son malos, pero se vuelven malos en la medida en que se usen para separarse de manera violenta de los demás, de no considerar a los demás como un amigo, sino como una amenaza. Y si se considera al otro como una amenaza, pues se está tejiendo una idea equivocada de qué realmente somos. Si yo soy una persona buena, en el sentido moral, no significa que a través de la piel yo sea bueno porque hay otros diferentes a mí y esos son los malos. Entonces, decirle a los niños que llevan a ese que está afuera, adentro en su sangre, y que también ellos son la representación del que está afuera, eso significa que los muchachos van a decirse que son uno con el otro y que las propuestas o las dificultades, por decirlo así, las dificultades que se vivan en cada una de las etnias deben ser abordadas estrictamente como una lucha política, no como una lucha racial. Una lucha en la que se vuelva a hacer real la justicia social, que no se discrimine y que no se considere que los demás son mi problema, sino que son las políticas que a través de ellos son las que debemos combatir. Una bella desilusión. Pero no sabía que mi tío escribía libros tan grandes. Sí, yo escribo libros grandes también. La tragedia feliz. La tragedia feliz. Tío, le digo cuál me gustó. Tío, le digo cuál me gustó. ¿Cuál le La gustó? mariposa. Ah, ¿le gustó la mariposa? ¿Ese se lo leyó su mamá? A mí me gustó el perro y el zancudo. ¿Sí? A Michael le gustaron todos. Michael lo leyó en un día. ¿Sí? El caballito, ve. Acá hay otro caminando.
Ustedes tienen que aprender a leer y escribir para ser escritores. ¿Ustedes creen que yo fui a la escuela a aprender a leer y escribir solamente para leer? No. Entonces yo lo que hice fue Aprendí a leer usted solito. sacar historias de la cabeza. Y esas historias las publico en el papel y me convierto en escritor. La frase es, si me aprendo un poema, me volveré poeta. Digan esto, si me aprendo un poema, me volveré poeta, digan. Si me aprendo un poeta, me volveré poeta. Y yo me aprendí un poema. Yo me aprendí un poema y me volví poeta. Así que cuando ustedes aprendan a escribir poesía, serán poetas. Profesor. Claro, porque los profesores también escriben, la mayoría. Mujer clánica. Le arrancaron a mordiscos la tierra africana que trajo en sus uñas. Y armaron sombrillas con su cabello y su piel al mediodía. Sus senos siempre miraron de frente al violador. Y hoy son la prueba de su puño herido, pero firme. Nunca pudo levantar el vuelo con las prestadas alas de las iglesias. Y siempre llegó tarde, aunque llegara primero. Fue dueña de la limpieza y no del palacio. Dueña del deber y no del derecho. De la enfermedad y no de su cuerpo. Por muchos años creyó protestar con su cobardía, con su obediencia tatuada en los perros de la decencia, y apagó el relámpago de sus dudas para evitar ataques. La escuela fue una ofensa, su llanto una calumnia y una falla su particularidad física. Hasta que un día descubrió que su piel oscura es la única que pasea la noche en pleno día. Y desde entonces se salió de la fila, arrebató su antorcha y mostró sus dientes. Vamos a hacer una rondita, los que van a leer. No, yo no leo esto, yo no ¿Quién leo. para ¿Quién va a leer? ¿Helo? A lo largo de estas 3 décadas que llevo en la literatura, hablando desde el género de la poesía, la novela y el ensayo, y esos años me han generado una conciencia. Y lo que yo he hecho en las 8 novelas, construir una narrativa afro, darle una identidad a una región del departamento del Cauca, que es el norte, a través de estos 3 géneros de la literatura, que le dan, repito, una identidad a la literatura, porque es una literatura hecha desde un pueblo norte caucano. Hola. Mis libros son una herramienta para conocer el comportamiento de las comunidades afrodescendientes, porque en esos libros lo que yo hago es demostrar que nuestros comportamientos no son casuales, sino que obedecen a un comportamiento histórico atesorado en el inconsciente. En la medida en que la gente no sea consciente de que hay una pulsión un tanto oscura, un tanto sumisa sobre ciertas maneras con que se deben afrontar las problemáticas propias y los desafíos externos, pues la gente va a creer que está actuando de una manera muy pero muy particular, pero es todo lo contrario. Estamos actuando dependiendo de unas presiones históricas. Esa es la razón por la cual mis personajes navegan del afro como tal, del afro amestizado, del afro que es hijo de afro con indígena, y desde ese horizonte, desde ese universo es que yo le transmito al lector de que somos diversos, pero desde la psicohistoria estamos padeciendo las mismas contradicciones. Y tras esas contradicciones, para ser solucionadas, se requiere de una revelación a través de personajes para que la gente se identifique en ellos y se dé cuenta de que todavía hay una misión de cada quien
para ir profundizando en su verdadera identidad. La pauta a seguir es transformar la educación. Creo que cuando los niños y las niñas dejemos que ellos sean auténticamente niños, que vivan esa etapa del Quijote por más años de lo que la pedagogía está exigiendo desde el ministerio o desde los estándares culturales, vamos a hacer que esos niños, cuando se enfrenten a los problemas, no pierdan su esencia a la hora de resolverlos. Muchos problemas solamente se solucionan desde lo académico, perdiéndose lo emocional, lo psicológico y lo sentimental. Si nosotros permitimos que los niños alarguen mucho más esa etapa tan bella de su niñez, van a ser Quijotes antes de la preadolescencia y así les va a quedar mucho más fácil enfrentarse a la solución de los problemas que les desafíen sus sueños. Muy delicado, vamos.